Vamos a terminar esta primera mesa de la segunda sesión de las jornadas con Guillermo Ezpeleta Lobato, jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria, que nos va a hablar de SNOMED y las vacunas EDO. Bueno, buenos días a todos. Y el tema del que voy a hablar es un poco de la aplicación de interoperabilidad en salud pública. En el tema de salud pública, pues es un poco más complejo. Dentro del departamento yo siempre me suelo definir como la hermana huérfana, porque no soy la pobre, soy la huérfana del departamento. Entonces, arrancar una aplicación o arrancar un proyecto de interoperabilidad tiene su aquel. Y lo que os voy a describir es un poco qué retos vemos, de qué situación partimos, qué retos vemos y qué es lo que vemos a futuro que puede ser. ¿eh? Entonces, como muy bien decía Javier en su introducción, hay un cambio de paradigma en la práctica clínica. Y yo lo he puesto con interrogación porque creo que en realidad esos cuatro cambios de paradigma que reflejaba un poco la estrategia digital de Australia, cuando estuvimos en uno de los congresos SNOMED allá por 2019, pues marca que nosotros, hombre, evidentemente nos basamos en la experiencia clínica, ¿no? Nos basamos en este trocico de aquí. Luego tenemos medicina basada en la evidencia, o por lo menos decimos que sí que la aplicamos, pero aquello de la medicina preventiva y la medicina individualizada, la medicina predictiva individualizada, que sería el caso del microscopio, pues hombre, evidentemente es nuestra visión de futuro. Es decir, a todo el mundo nos gustaría tener la bola de cristal por donde van a venir las cosas y que no se nos saturara la urgencia en plena mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, en temporada de gripe, y a todo el mundo nos gustaría el paradigma de la medicina del siglo XXI, que es dar a cada cual lo que necesita, ¿no? Y ser eficiente en el gasto sanitario, ¿no? Y con este esquema nace un nuevo calendario de vacunas. Y decimos, bueno, hasta ahora las vacunas en Navarra y en el conjunto del Estado, vale, se regían por un paradigma viejo que era, bueno, la vacunación se realizaba fundamentalmente en la etapa pediátrica y en la etapa de adulto, bueno, teníamos alguna vacuna como la gripe, pero poco más. Y sin embargo, ¿qué pasa? La complejización de los procesos asistenciales y sobre todo la inclusión de nuevos tratamientos, como muy bien ha dicho María, pues nos ha obligado a extender ese calendario de vacunación bien a personas por edad o bien a personas que dependen de determinados grupos de riesgo. Y esto lo que nos ha hecho es cambiar nuestra visión del calendario de vacunación. Y el calendario de vacunación ya en la nueva regulación, en la que se publicó en octubre de 2023, si os fijáis, ya en la propia regulación, si nos vamos, ya dice Orden Foral 310C del 2023 del Consejero de Salud, por la que se establece el calendario oficial de vacunaciones para toda la vida en Navarra y el calendario de vacunaciones en situaciones especiales de riesgo. Os puedo jurar que esto fue sangre, sudor y lágrimas, porque teníamos normativa desde el año 86 que no estaba derogada. Entonces, lo que se ha hecho es confluir toda la normativa en una sola orden foral. ¿eh? Y esta orden foral será la que se modifique a futuro según las necesidades o incorporaciones del nuevo calendario. Claro, las vacunas también protegen a la población, pero no es lo mismo que cuando nadie no está vacunado, que cuando la vacunación es parcial dentro de la población, que cuando la mayor parte de la población está vacunada. Y por lo tanto, a nosotros como salud pública, para garantizar precisamente, como dice el artículo 43 de la Constitución, y siendo autoridad sanitaria, la salud de cada individuo, sí que nos interesa evaluar esto. No es lo mismo que tengamos bajas coberturas vacunales, que las tengamos medias, que las tengamos altas. Y no es lo mismo que eso sea por determinados grupos de edad o afecte a un sexo y no al otro, o a un género y no al otro, o afecta a determinados grupos y no a otros.
Luego, eso nos va a dar idea un poco de qué planificar, qué hacer, cómo aumentar la cobertura, etcétera, etcétera. Claro, las vacunas pueden erradicar enfermedades y de hecho ahí os he puesto diferentes hitos. Pues el primero es que la vacunación permitió erradicar la viruela en el año 81, una acción importante, pero también la vacunación ha permitido reducir el 99% de los poliovirus salvajes que tenemos circulantes en el mundo. Y sin embargo, la cobertura mundial de vacunas la tenemos estancada. Entonces, ahí tenemos un nicho de acción que evidentemente tenemos que identificar. Afortunadamente en Navarra estos no son los datos, pero sí que tenemos un nicho de acción y que en el año 2017 y 2018 se dieron grandes brotes de sarampión en 1 de cada 4 países europeos de la zona OMS. Luego estamos en enfermedades viejas que ya creíamos erradicadas o con una baja incidencia y estamos viendo resurgir esas nuevas enfermedades. Si eso la unimos al cambio climático, a otros cambios sociales existentes, pues evidentemente podemos tener en un futuro no muy lejano la tormenta perfecta para que tengamos enfermedades viejas de nuevo campando por dentro de nuestras calles. ¿Qué retos tenemos a la hora de establecer las necesidades de un sistema de información poblacional en vacunación? Pues tenemos fundamentalmente unos que tienen que ver con la composición de la vacuna, ya que la composición de la vacuna pues, puede ser que a nosotros nos interese, como veis en la figura de la derecha, pues vigilar, por ejemplo, los efectos potencialmente adversos que tiene esa vacuna. Y esos efectos potencialmente adversos pueden tener que ver o bien con el antígeno propiamente de la vacuna, o bien con cada uno de sus ayudantes. Es decir, uno puede no ser alérgico al antígeno, pero puede ser alérgico a cualquiera de las sustancias que se añaden a ese antígeno vacunal para, por así decir, favorecer la respuesta inmune protectora. Entonces, para nosotros es importante que tener un sistema que no solo nos permita identificar o nombrar a la vacuna, sino que nos permita conocer a la vez también cualquiera de sus componentes. ¿Con qué objetivo? Pues con el de cruzarlo, por ejemplo, con el de BA-día de alergia. Si un paciente es alérgico al polisorbato, yo ya sé que no le tengo que vacunar con vacuna COVID de Pfizer. Pero si busco por polisorbato 80 y tiene el DBA de Andía con alergia al polisorbato 80, ya sé que no le tengo que poner Bacta tampoco. Luego, necesito un sistema lo suficientemente flexible que me permita hacer una búsqueda no solo por un concepto, sino por todos los conceptos o atributos relacionados con ese concepto. En los 4 componentes obligatorios de un sistema de vacunación necesitamos registros nominales. En Navarra los registros nominales podríamos haber hecho, como dice Javier, dinamitar todo el sistema y decir, oye, se crea el sistema de nuevo y todo el mundo pasa por Inmunis, o aprovechamos lo que ya existía, que es como han hecho el resto de compañeros, y bueno, lo vamos incorporando a Inmunis. El 90% de la vacunación en Navarra se genera a través de Atenea. Entonces, nosotros recibimos la vacunación de Atenea a través de una carga en Inmunis. El resto de la vacunación que generamos o bien la tenemos en Inmunis o bien la tenemos a través de otros sistemas, con lo cual nos interesa interoperar con esos sistemas. Nos interesa que todos hablemos en el mismo lenguaje. Y si no, fijaros, el otro reto que tenemos es que la provisión de servicios sanitarios dentro de Navarra, pues fijaros, tenéis el UN, la clínica universitaria, el Hospital de Tudela, el García Orcoyen, la Clínica San Miguel, la delegación del gobierno. En todos esos centros se vacuna. Cada uno tiene su propio sistema y, curiosamente, cada uno tiene sus propias fichas. ¿Os suena de algo, no? Vale. Pues por si fuera poco eso, dentro de Navarra, pues claro, yo tengo mi interlocutor válido, es el Ministerio, que es al que le gestiono yo las coberturas de vacunación oficiales de Navarra. Por si fuera poco, a eso le añado que tengo 17 servicios de salud, 18 mejor, porque contamos a Ceuta y Melilla con el Ingesa, y cada uno
con su sistema de información completamente distinto. ¿Hablarse entre ellos? No, hombre, tratamos de hacerlo a través de tambor con mejor o peor fortuna. Y luego el último reto tiene que ver, pues eso, con todas aquellas tareas que vienen adscritas a lo que es la creación de un sistema de vacunación. La vacunación no es simplemente pinchar la vacuna. La vacunación incluye el registro e incluye también una cosa que hacemos nosotros, que es monitorizar tanto la efectividad de la vacuna como la aparición de diferentes efectos adversos. Y ahí, por ejemplo, hay otros servicios implicados, como puede ser dentro del departamento el servicio de farmacovigilancia, que no depende. O puede ser que el Servicio Navarro de Salud, a través del servicio de alergias, pues, por ejemplo, resuelva consultas o le interese saber que un determinado efecto que hemos visto, pues puede tener que ver con un determinado componente de una vacuna. Entonces, toda la parte de recopilación, revisión, análisis de envío, que está establecida en una ley, que es la ley esa que os he puesto ahí, la 39/2011, que es nuestra ley básica, es decir, la Básica General de Salud Pública, como monitorizar los posibles efectos adversos, como identificar y comprender los grupos de riesgo, los riesgos asociados a la vacunación y la comunicación y gestión adecuadamente de esos riesgos, pues nos lleva a que tenemos que decidirnos por un sistema que nos pueda dar cabida a todo eso. Y dentro de los sistemas que tenemos en sistemas de información, pues hay algunos que dependen puramente de la terminología, como es SNOMED-CT, que es un conjunto de conceptos que muestra propiedades y relaciones entre ellos. Esto, por ejemplo, para la parte que os he dicho antes de composición, pues nos sirve. Todos estábamos contentos. Luego podemos encontrar conjuntos que se basan en la clasificación. El más conocido es el de la famosa CIE-10S. La CIE-10S en realidad es la versión 2 años anterior de la CIE-10 americana. Bueno, luego hay otros muchos conjuntos de códigos que permiten, pues, normalizar e interoperar con otros sistemas. Nosotros, uno de los sistemas para nosotros clave es el laboratorio. Si queremos determinar un fallo vacunal, evidentemente necesitamos un sistema de vigilancia epidemiológica robusto. Porque nosotros, si vamos a prevenir gripes, pero sabemos que un paciente vacunado le hemos hecho, presenta síntomas respiratorios, le hemos hecho un test, le hemos pedido una PCR de gripe y el resultado es positivo, este resultado que emite el laboratorio de micro, sea del UM, sea de Reina Sofía, sea de la CUN, sea de donde sea, nos interesa conocerlo. Y si podemos incorporarlo a nuestro sistema para poder evaluar la efectividad vacunal, mejor que mejor. La base de datos de código SAEMS o la base de datos, por ejemplo, SAP para contabilidad analítica, se basa en los códigos nacionales. Pero los códigos nacionales graban la documentación clínica del producto farmacéutico. Es decir, si me cambia que la presentación es monodosis y tengo una presentación en bandeja de 10, aun siendo la misma vacuna, tenemos códigos nacionales distintos. Entonces, el código nacional puede ser muy útil desde el punto de vista de control contable, pero puede ser un desastre para nosotros, para notificar. Entonces, todo este sistema no nos podemos determinar por uno solo. Nos tenemos que determinar qué hemos hecho, ir cogiendo de cada uno lo que vamos necesitando. ¿Por dónde hemos empezado? Pues por SNOMED, porque es el más completo. Y fijaros cómo los australianos, que pintaron todos los sistemas que tenían en cada una de las diferentes, pues fijaros, ¿no? Pues para el laboratorio, o para medicaciones y sustancias, o para dispositivos médicos, o para procedimientos e intervenciones, para de enfermedades, síntomas o signos. Luego, no es un escenario fácil. Y luego necesitamos diferentes niveles de granularidad según vayamos a coger diferentes tipos de objetivos dentro de nuestra población. ¿Vale? Entonces, SNOMED es una terminología clínica. ¿Qué es esto de una terminología clínica? Pues es un vocabulario estructurado. ¿Para qué nos sirve?
pues lo que nos sirve es para denominar, identificar conceptos pertinentes tanto para el paciente como para la asistencia sanitaria. Y los determinamos siempre de una forma, siempre que decimos, completamente especificada. Es decir, ese concepto que nosotros vamos a tener va a ser un registro estructurado, pero tiene una comunicación de información que no pierde detalle. Si le ponemos, por ejemplo, que queremos definir uno de los conceptos, ¿no? Neumonía viral, pues la neumonía viral es una infección del aparato respiratorio inferior, es una neumonía infecciosa, tiene además una morfología asociada, un hallazgo anatomopatológico, que es la inflamación o consolidación, tiene un agente causante, que puede ser un virus, tiene una localización, que es una estructura pulmonar, y tiene un proceso patológico, que es un proceso infeccioso. Toda esta definición de la neumonía viral lleva consigo todos estos atributos. Entonces, SNOMED, ¿qué me permite? Que puedo buscar o bien por el concepto o bien por cada uno de los atributos que tiene asociados ese concepto, dependiendo de cómo quiera hacer yo la búsqueda. Imaginaros cómo os he puesto en esta diapositiva que yo quiero buscar procesos infecciosos que tengan que ver con el pulmón y le pido que me localice aquellos procesos que tienen como objetivo el pulmón y que son procesos infecciosos. SNOMED me volcará tanto la neumonía viral como la tuberculosis pulmonar, sin tener que preguntarle yo nada más. De lo contrario, en la búsqueda clásica, lo que tendríamos que poner es, necesito buscar neumonía viral, la bronquiolitis, la no sé qué, la tuberculosis pulmonar, la fiebre cura, tal, la no sé qué, y la búsqueda es inmensa y el sistema se enlentece. Lo que nos permite es, a base de ser un sistema jerárquico, pero con múltiples relaciones, poder buscar, según nos interese en cada momento, sacar los datos que realmente vayan a ser útiles para nosotros. También podemos intercambiar información. SNOMED, ¿qué dice? Vale, hemos dicho que SNOMED asigna un código, ¿no?, a un concepto. Vale, pero ese concepto para el cirujano, para el médico, para la residente y para el radiólogo pueden expresarse de maneras distintas. Uno puede hablar de carcinoma renal, el otro puede hablar de carcinoma de células vasculares de riñón, el otro puede hablar de tumores malignos del riñón y la otra puede decir simplemente tienes un carramarro de riñón. Vale, pues todo eso, ¿eh? Todo eso está englobado en el mismo concepto. ¿Cómo lo engloba SNOMED? Pues porque el concepto tal cual viene definido sería el nombre completo especificado y cada uno de estos conceptos, inclusive el de carramarro de riñón, estaría puesto como sinónimo. De tal manera que yo puedo hacer la búsqueda, aunque no me sepa el número, todos esos conceptos, inclusive el de carramarro de riñón, tendrá el 3635-18003. Si yo busco eso, me sacará todo el listado de pacientes que tienen ese diagnóstico. ¿Dónde es muy útil esto, por ejemplo, y dónde lo estamos aplicando? En Leire. El motivo de admisión está escrito a mano. Entonces, me he olvidado y partos viene con mayúscula, con minúscula, todas con mayúscula, la una con mayúscula, la otra me he acabado la O, le he puesto PRTO. Todo eso que hemos hecho, listar todos los diagnósticos y asignarles el código SNOMED. Es una trabajera, pero bueno, tiene su... Y luego, para la captura de datos clínicos, lo único que requiere SNOMED es que nos permite que vaya a ser estructurada. Y eso nos permite poder analizar directamente los datos. Es decir, nosotros recibimos los datos a través de Atenea, Metras, ISAES u otros. Entonces, esos datos ellos no tienen códigos SNOMED, ni falta que nos hace. ¿Qué hemos hecho? Mapear. Y nosotros sí que tenemos códigos SNOMED para poder hacer
la búsqueda que nos interese. Y con todo esto, pues bueno, hay diferentes herramientas que nos permiten hacer todo eso que os he contado. Una de ellas tiene que ser con un lenguaje de expresiones de restricción que aquí me permite, pues por ejemplo, pues decir, voy a mirar las ILQs, vale, apendicectomía laparoscópica, pues le puedo decir, vale, ¿qué procedimiento es? Una exéresis, el lugar anatómico, apéndice, tipo de procedimiento, laparoscópico. Entonces le combino las tres opciones y esté puesto apendicectomía o esté puesto a cada una de las opciones, cada uno de los atributos de esos o cualquiera de los conceptos especificados, me devolverá las intervenciones. Y luego otras herramientas, pues en teoría tenemos un servidor terminológico del Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que el funcionamiento, pues de momento es como es. Tenemos un navegador de SNOMED del Sistema Nacional de Salud, que este sí que está operativo. El Centro Nacional de Referencia, que tiene todas las herramientas que podemos utilizar en SNOMED, inclusive las ontológicas. Y luego a mí me parece muy cómodo el servicio terminológico de la Librería Nacional de los Estados Unidos, más que nada porque enseña todas las relaciones que tiene un determinado concepto en SNOMED y además lo relaciona con otras posibles nomenclaturas y terminologías que puedan tener términos asociados. Y con eso, esto es todo.